amigos, ¿cómo están? Les habla de nuevo su amiga Lourdes Vázquez y les doy la bienvenida a esta charla de café que vamos a tener el día de hoy sobre la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología. He titulado la charla Las piezas imperdibles de la Sala Maya y es por eso que vamos a iniciar en este hermoso espacio. Espero que cuando esta cuarentena termine, ustedes tengan la oportunidad de visitar el Museo Nacional de Antropología y la Sala Maya para conocer estas piezas en vivo y a todo color. Hoy vamos a tratar de hacer una visita virtual donde ustedes conozcan las piezas MUSI, las que deberían ustedes ver si hacen una visita a este espacio. Pues no me queda más que convidarlos a que tomen su cafecito e iniciemos este recorrido por este excelente museo. Bueno, pues ya estamos en el vestíbulo principal del Museo Nacional de Antropología. Este museo se va a inaugurar el 17 de septiembre de 1964 y el proyecto de su construcción va a correr a cargo de el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, un arquitecto muy importante de la época que construyó otras estructuras también importantes en la Ciudad de México, como es el Estadio Azteca, la Basílica de Guadalupe, el Templo Mayor, la Torre de Tlatelolco y muchos otros espacios. Este museo va a ser construido para investigar, conservar, exhibir y difundir las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes de nuestro país. Va a contar con 22 salas y va a tener 45,000 metros cuadrados de construcción. Dentro de esas salas precisamente está la Sala Maya, que es la que vamos a visitar el día de hoy. Pues vamos a continuar. Inmediatamente nos vamos a trasladar a lo que es el patio principal. El patio principal va a estar inspirado en el cuadrángulo de las monjas, precisamente del sitio arqueológico de Uxmal, en la zona maya, en la península de Yucatán. Este cuadrángulo de las monjas se le llama así, ya que recordaba mucho lo que fueran los claustros de los conventos, en donde había un gran patio que estaba rodeado por los edificios, y precisamente el cuadrángulo de las monjas en Uxmal tiene esa estructura de un patio central con edificios que van a estar rodeándolo. Es interesante mencionar que las estructuras que están adornando el segundo piso de estos edificios tienen una estructura que va a ser una serpiente estilizada, como ustedes pueden ver acá, diseño del maestro Manuel Felgueres, del cual habíamos hablado en el edificio de la SEP y que, como les comentaba, tiene precisamente un mes más o menos que falleció el maestro. Por este lado también vamos a ver lo que es el paraguas, realizado por los hermanos Chávez Morado, donde vamos a tener representaciones precisamente de la época prehispánica, pero también de la ciencia. Y bien, entrando a su izquierda, entonces vamos a encontrar la Sala Maya, que es la que nos atañe el día de hoy. Bueno, pues ya nos encontramos en la Sala Maya. Este sería el acceso por medio del patio principal. En esta visita vamos a ver solamente algunas piezas de toda la sala, ya que, como lo llamé a la charla, van a ser las piezas imprescindibles, las que no te puedes perder cuando visitas esta sala en el Museo Nacional de Antropología. Para mí son las piezas más representativas, las piezas que dejan una huella cuando tú las visitas. Entonces, para poder entender la sala tenemos que revisar primero que nada algunos conceptos interesantes de la cultura maya. Para empezar, ¿quiénes fueron los mayas? Los mayas van a ser un grupo cultural, una cultura mesoamericana que se va a establecer en el sureste de la República Mexicana. Para entenderlo mejor, vamos a irnos a un mapita. En este mapa vamos a poder observar el área de Mesoamérica, que va a estar dividida en diferentes secciones. El área maya abarca, como bien les dije, la parte del sureste de lo que actualmente es la República Mexicana. Va a abarcar los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, en la península con el mismo nombre, Tabasco, parte de Chiapas y parte de Centroamérica, que abarcaría Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Esta área, como ven, es geográficamente diferente dependiendo de la posición que tengan dentro de la República Mexicana y Centroamérica, van a ser sus características físicas y geográficas. Otra cosa interesante que ustedes tienen que saber para poder entender las piezas que hay dentro de la sala es la temporalidad en las que se establece esta cultura.
Para eso, los arqueólogos y los estudiosos de las culturas mesoamericanas han establecido una línea de tiempo a la cual la van a dividir en 3 periodos importantes: el preclásico, el clásico y el posclásico. Pero, ¿qué son estos periodos o por qué se divide así? Acuérdense que vamos a estar hablando de miles de años que hay desde la era paleolítica hacia adelante, específicamente hacia el momento del encuentro en 1519 y la conquista que se da de México Tenochtitlan en 1521. Entonces ese lapso de tiempo es un lapso muy grande y hay que organizarlo de cierta manera para ubicar en una línea de tiempo cada uno de los cambios que han tenido estas diferentes culturas. En un inicio, saliendo de la era paleolítica, tendríamos que tener la época llamada preclásica. Esta época preclásica va a abarcar, según esta línea de tiempo que nos ofrece el Museo Nacional de Antropología, a partir del año 1200 a.C. y va a terminar aproximadamente en el 200 a.C. Es interesante porque algunas fuentes y algunos arqueólogos han fechado el periodo preclásico entre el 2500 a.C. y el 200 a.C. Eso, pues bueno, puede variar en algunas fuentes. Sin embargo, como les digo, lo que se trata es de establecer un intervalo de tiempo donde podamos acomodar toda esa evolución que han tenido estas culturas mesoamericanas. De ahí va a seguir el periodo clásico, que va a partir del 200 antes de Cristo al 900 después de Cristo, y el posclásico, que va del 900 después de Cristo hasta el año 1521. ¿Por qué hasta el año 1521? Como bien les mencioné, porque en esa fecha, el 13 de agosto, se da la caída de México Tenochtitlan, con la que se toma como el fin de la época prehispánica en lo que ahora es nuestro país y el inicio del virreinato de la Nueva España. ¿Por qué se llaman así? Bueno, cuando uno habla de la época clásica de una cultura, habla del periodo de mayor auge, de mayor desarrollo, donde esta cultura va a alcanzar, digamos que el mayor progreso, tanto en lo que es la actividad económica, astronómica, en la ciencia, en la cultura, en sus manifestaciones culturales, y a ese periodo se le va a llamar periodo clásico. Entonces, todo lo que hay antes de ese periodo máximo se le va a llamar preclásico, y después de ese periodo se le va a llamar posclásico. A su vez, estos periodos se van a subdividir. Estas divisiones de los periodos va a abarcar, por ejemplo, el preclásico se va a subdividir en el preclásico temprano, que iría del 2500 a.C., como les comenté, hacia el 1200 a.C. El preclásico medio, que abarcaría de 1200 a.C. al 200 a.C., y el tardío, que iría del 400 a.C. hasta el año 0, más o menos. Esto es lo que nos va a hacer es como delimitar o cerrar un poco más esta distancia de tiempo para ubicar la temporalidad a lo mejor de un edificio, de una estela, de alguna pieza de arte prehispánico. En el caso del clásico se va a subdividir en dos: el clásico temprano, que iría del 200 después de Cristo al 700 después de Cristo, y el tardío, que iría del 750 después de Cristo al 900 después de Cristo. Es interesante porque el clásico nada más va a tener 2 periodos. ¿Por qué? Porque el preclásico va a ser un periodo mucho más largo. Entonces hay necesidad de subdividirlo. Sin embargo, entre el clásico y el preclásico existe otro periodo que se han denominado epiclásico, que es precisamente un periodo de transición entre lo que es el inicio de las culturas hacia esta etapa de florecimiento que habíamos denominado como clásico. Y en el caso del posclásico tenemos 2 periodos: el temprano, que iría del 900 después de Cristo al 1200 después de Cristo, y el tardío, que iría del 1200 después de Cristo hasta 1521, fecha de la caída de Tenochtitlan. Entonces, esto es importante porque cuando ustedes le digan, miren, esta estela es una estela que es del clásico temprano, ustedes muy bien van a ubicar que es de principios del periodo clásico, o si les hablan de un posclásico tardío, ustedes saben que son de los últimos años del posclásico y que sería muy cercano a lo que es la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlan. Otro dato interesante que nos da esta línea de tiempo es poder relacionar el surgimiento de ciertas culturas dentro de
una temporalidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que los olmecas estuvieron surgiendo en la época del preclásico, así como también algunas culturas del Valle de México, como puede ser la de Tlalilco y Cuicuilco. Vemos, por ejemplo, para el área maya, lo que se ha considerado la cultura proto-maya o esa cultura que fue evolucionando poco a poco hasta convertirse en lo que ahora es la cultura maya, que sería la cultura de Izapa, y la vemos que está en esta transición entre el preclásico y el clásico. También vemos el florecimiento de Teotihuacán, la cultura zapoteca, en los inicios del periodo clásico. Y bueno, igual aquí vemos a Cholula, el Tajín, la cultura maya representada por Chichén Itzá en el florecimiento del clásico, y en el posclásico ahí ya vamos a ver la cultura totonaca, la cultura mexica, la cultura tarasca, la huasteca, la mixteca, pero vamos a regresar a la sala maya. Los mayas van a ser una cultura que, como vimos, abarca varios estados de la República Mexicana en una superficie de 325,000 kilómetros cuadrados, así como también parte de Centroamérica. Los mayas van a ser un grupo cultural que van a tener características o atributos en común que los va a definir como una cultura distinta, por ejemplo, a las del Valle del Centro de México o a las culturas del occidente. ¿Esto quién lo va a determinar? Los mismos arqueólogos, los mismos exploradores, para un mejor entendimiento de las culturas. Ellos se van a dar cuenta que ciertas poblaciones, ciertos sitios arqueológicos van a tener características en común que se permitía que se pudieran agrupar en un solo pueblo, en una sola civilización, a la que denominaron mayas. ¿Quiénes le dan este nombre? También es un aspecto interesante, ya que ese término de mayas va a surgir en el siglo XIX y se va a afianzar en el siglo XX, y parece ser que esas primeras exploraciones que se hacen en el área de Guatemala, los mismos pobladores se van a autodenominar como mayas, y eso va a hacer que este término se vaya afianzando durante este siglo XIX, donde se van a dar estas primeras exploraciones. El término de la palabra maya ha tenido varias propuestas de su origen. Una de ellas, la más aceptada, es que viene de cómo se autodenominaban los pobladores de la península de Yucatán en el momento de la conquista. Ellos se denominaban como pobladores del Mayap. Otra de las teorías más aceptadas es que viene el nombre de la ciudad importante que se estableció muy cerca de lo que ahora es la ciudad de Mérida, que se llamó Mayapán. Los mayas serían los pobladores de Mayapán. Este término, como les digo, se fue afianzando hasta que al día de hoy se sigue usando para determinar a estos pueblos que habitaron en el sureste de la República. ¿Pero qué los hacía parecidos o qué tenían en común? Lo primero que van a tener en común va a ser la construcción de sus edificios a base de piedra caliza, la cual van a labrar y la van a unir por medio de una mezcla de cal y algunos aditivos vegetales. Con esta mezcla se van a cubrir lo que son los muros y lo que son los palacios. También vamos a encontrar la bóveda maya, muy famosa de esa zona, que va a permitir que estos cuartos tengan un techo alto y que en ese proceso constructivo se puedan sostener estos mismos techos. También van a tener en común los objetos artísticos que se van a producir: esculturas, bajorrelieves, pintura mural, cerámica, uso de materiales comunes como es el jade, el caracol, la concha, el hueso, las astas de venado, la madera para esas grandes techumbres de los templos que la mayoría de la zona maya ha perdido precisamente porque fueron elaborados en este material que es perecedero. Por otro lado, también podemos tener algunas características de tipo científica, ya que ellos hicieron observaciones astronómicas que les permitieron adivinar y conocer los tiempos, no solo para la agricultura, sino también para sus celebraciones, y que siempre estaban relacionados al movimiento de los astros y la naturaleza. También es importante mencionar el uso de un sistema numérico basado en
el sistema vigesimal, que va a permitir establecer el uso del cero posicional, y por lo cual se le ha atribuido a la cultura maya su descubrimiento y su uso, que no se tenía en otras culturas mesoamericanas. Interesante también lo que es el juego de pelota, ya que se han encontrado muchos sitios en el área maya que tienen esta estructura para el juego de... Que, otra cosa importante es el juego de pelota, ya que se han descubierto en varios sitios de la zona maya edificaciones que permitían este juego mesoamericano. Obviamente este juego de pelota estaba relacionado a la ritualidad del pueblo. Para entender la ubicación geográfica de los mayas tendríamos que ver este diagrama que se encuentra a la entrada de la sala maya, del lado derecho. Vamos a acercarnos para poder verlo y entender un poco lo que era el ambiente geográfico donde se desarrolló la cultura maya. Es interesante porque la cultura maya se va a dividir en 3 secciones principalmente. Lo que es las tierras altas, que se van a encontrar principalmente en Guatemala y la parte sur de Centroamérica. Va a tener la característica de poseer algunas montañas más elevadas, agua superficial, y la selva va a ser muy densa y alta. De ahí vamos a encontrar las tierras bajas, como si nosotros fuéramos subiendo de sur a norte dentro de la República Mexicana. La vegetación en las tierras bajas va a ser de una altura menor y el agua va a empezar a escasear de manera superficial para pasarnos a lo que son las tierras bajas del norte, en donde ahí tenemos una vegetación mucho más baja e inclusive los chiapanecos se burlan de los campechanos cuando decimos que tenemos selva, porque los arbustos, los árboles que están en nuestra selva son bastante chaparritos y a comparación de la selva chapaneca, pues sí, son bastante bajos y de repente dicen, pues eso no es selva, pero bueno, se considera todavía dentro del ambiente de la selva. Y aquí es importante porque el agua, como les dije, va a empezar a escasear de manera superficial y se va a hacer uso de elementos artificiales para poder almacenar el agua, como son los chultunes, los jaltunes y algunas sartenejas, que son como unas grietas que se forman de manera artificial para que en la sequía se pueda mantener esa agua y se pueda distribuir a lo que son los sembradíos. Pero vamos a ubicarlo de manera más precisa en este diagrama que está al centro del inicio de la sala maya, donde podemos ver precisamente lo que hablábamos, las tierras altas, que serían el sur de la zona maya. Ustedes pueden ver las montañas en esta representación oreográfica. Aquí están representadas las montañas y vemos específicamente mucha agua superficial. Aquí estaríamos hablando de Guatemala, Honduras, la parte de Centroamérica. Después estarían las tierras bajas del sur, que abarcaría la parte sur, valga la redundancia, del estado de Campeche, la zona de Calakmul, Río Bec, la que nosotros estaríamos llamando como la reserva de la biosfera de Calakmul, y parte de lo que ahora es el estado de Quintana Roo. Para tener lo que son las tierras bajas del norte, que estaría ubicado precisamente en el estado de Yucatán, y parte del estado de Campeche, en su colindancia norte con Yucatán. Esto, para que ustedes identifiquen más o menos de qué zona estaríamos hablando, sería la ruta PUC. Estamos hablando de Uxmal, Lesna, Labna, la reserva de la biosfera de los Petenes y la de Celestún. Bien, pues continuemos en este recorrido. Para poder entender a los mayas tenemos que entender cómo concebían ellos la creación del universo y la creación del hombre mismo. Ellos también, a similitud de la cultura mexica, creían que el mundo había pasado por diferentes etapas y estos mundos habían sido destruidos para iniciar una nueva era. Algunos de los escritos que nos van a orientar sobre esto van a ser, por ejemplo, el Chilam Balán de Chumayel y lo que es el Popol Vuh. Ambas narraciones van a datar ya de época virreinal, aunque tienen fuente en aquellos personajes que vivieron en época prehispánica.
El Chilam Balam, más que un solo libro, son varios libros, por eso es que se debe distinguir en la región en la que fue escrita. Por ejemplo, el Chilam Balam, de la que vamos a hacer referencia ahorita, perteneció a la población de Chumayel, y es por eso que lo estamos mencionando tan específicamente. En esta narración nos va a contar que los humanos habían pasado por diferentes destrucciones del mundo y cuando va a iniciar esta nueva era se van a plantar 4 árboles en las 4 esquinas del mundo. Sobre ellos se van a posar pájaros divinos de 4 colores, los llamados yuyum, amarillo en el sur, blanco en el norte, negro en el oeste y rojo al este. En el centro se va a sembrar un árbol verde que nos va a recordar precisamente a la ceiba. Es por eso que el mundo maya va a estar dividido en 4 partes y tiene como eje central un eje cósmico del cielo, la tierra, que se une con el inframundo a través de lo que es la ceiba. La tierra también va a ser concebida como una gran tortuga marina o un cocodrilo. Al centro va a estar una montaña sagrada con una cueva en cuya entrada se va a alzar una ceiba por donde se entra al inframundo y al océano de los orígenes. Se cuenta que una vez creado el mundo, con sus correspondientes animales y plantas, el primer padre y la primera madre formaron a los hombres del maíz, ya que ellos habían intentado formar a los hombres de otros materiales como podían ser la madera y el barro, hasta que finalmente hacen esta nueva generación de hombres de masa de maíz. Y esos son los que van a poblar los futuros pueblos mayas. Es por eso que a los mayas se les va a nombrar como los hombres del maíz. Y esto lo vamos a ver referenciado en la estética que concibe la belleza maya. Nosotros vamos a recordar que los pobladores mayas van a utilizar la deformación craneal para asemejar su cabeza a una mazorca de maíz. La más común es la deformación craneal oblicua, que es la que llevaría el mayor parecido hacia una mazorca de maíz. Y esto lo vamos a ver en este dintel número 26 que procede del sitio de Yaxchilán. Lo vemos aquí. Si ustedes se fijan, son 2 personajes, un hombre y una mujer. Este hombre va a estar representando precisamente las características de un maya prehispánico. Algunos estudios de restos óseos nos dicen que el maya prehispánico medía en los hombres 1.60 metros de altura y las mujeres en promedio medían 1,5 metros. Aquí vemos precisamente en esta representación la estructura ósea del hombre y la mujer. En este dintel se va a estar representando a un señor importante para Yaxchilán y este señor va a llevar el nombre de Itzamnach Balam. Segundo, la señora que lo acompaña es su esposa. Él vamos a ver que va a estar ricamente ataviado con un tocado de una camisa colchada de algodón que va a estar entretejida. Ella le va a ofrecer un tocado de jaguar para su protección posterior en las batallas y como atavío también de gobernante. Ella va a portar un huipil o huipil, como se llama en la zona maya, y podemos ver la deformación craneal de ambos personajes, que esta deformación craneal va a ser usada precisamente en los estatus de nobleza y sacerdocio de la sociedad maya. No cualquiera podía tener esa deformación craneal. Y de las piezas que están a sus costados podemos determinar el rostro con nariz aguileña que tuvieron como característica distintiva los pueblos mayas y que hasta el día de hoy ustedes van a poder observar en los pobladores de esta zona. Aquí vemos diferentes representaciones de un maya joven, de un maya viejo, otra representación de la deformación craneal. Y de este lado vemos a las mujeres que van a estar representadas por estas figurillas que provienen del sitio arqueológico de Jaina, en el estado de Campeche. Yo ya les había hablado en otras charlas de ella. Estas figurillas que están hechas en la técnica de pastillaje fueron encontradas en esta isla. Estas figurillas van a representar a la sociedad maya en sus diversas facetas.
En esta figura podemos ver también el estrabismo usado en los mayas, que muchas veces era provocado. Por ahí Fray Diego de Landa en sus narraciones dice que se utilizaba una cuenta que se colocaba entre los ojos del niño para provocar esta problemática visual. La deformación craneal también era provocada, ya se utilizaban una serie de tablillas que comprimían el cráneo en los primeros 3 meses de nacimiento para obtener esta forma que se asemejaba a lo que es una mazorca de maíz. Otra de las características que los mayas tenían para resaltar la belleza era la deformación de los dientes. Algunas veces utilizaban incrustaciones de jadeíta o alguna otra piedra que ellos consideraban preciosa para decorar la estructura dental. Y no dejemos atrás las escarificaciones corporales, los tatuajes que denotaban grado de nobleza o grado militar. Cuando Hernán Cortés llega a las costas yucatecas, se va a enterar que anteriormente habían naufragado 2 españoles, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar era un fraile que fue tomado como esclavo por los mayas y él no se va a convertir a la sociedad y cultura maya. Sin embargo, Gonzalo Guerrero sí lo va a hacer, y cuando Hernán Cortés los llama, él se va a negar a ir, como lo atestigua Bernal Díaz de Castillo en su libro. Él se va a negar a unirse a las huestes de Cortés, ya que él va a estar casado con una princesa maya, va a tener sus hijos que van a ser los primeros mestizos de lo que ahora es la República Mexicana, y como él mismo dice, él ya no tenía la figura del español, su piel ya estaba curtida por el sol, tenía escarificaciones y tatuajes en la piel, tenía perforadas las orejas y tenía varios símbolos que lo identificaban como un guerrero maya. Su aspecto ya no era reconocible como español y él decide quedarse con la población maya y no irse con Cortés. Posteriormente, cuando Cortés hace una expedición a las Higueras, lo que es actualmente Honduras, va a estar peleando en lo que es la conquista del pueblo maya, precisamente contra Gonzalo Guerrero, el cual ya tenía una ventaja porque conocía la forma de pelear de los españoles y también conocía el área maya, la selva, los ríos, sabía cómo moverse, conocía el armamento maya y entonces eso le daba una gran ventaja. La conquista del área maya fue una conquista mucho más lenta de la que se realizó en el Valle de México. ¿Por qué? Porque los pueblos mayas eran pueblos muy dispersos. Ellos no se concentraban en una urbe grande y se quedaban a los alrededores, sino lo que hacían ellos es tener diferentes poblaciones, y esas poblaciones no eran tan identificables geográficamente. Es por eso que los primeros frailes, como Fray Diego de Landa, que va a trabajar el área maya, lo que van a hacer, lo que van a tratar es concentrar al mayor número de indígenas mayas en zonas cercanas a las capitales para poder evangelizarlos. Digamos que este concepto de dispersión que tenían los mayas es lo que ayudó a que la conquista de esta zona fuera un proceso mucho más lento. Bueno, nos encontramos en la segunda sección de esta sala maya. Aquí vamos a ver el principio de la cultura, el nacimiento de la cultura maya en el preclásico, pero también vamos a entender cómo subsistían los mayas y cómo entendían ellos lo que son los elementos biogeográficos de los cuales estaban rodeados. Para los mayas, todos estos elementos eran entidades anímicas relacionadas con elementos físicos, a veces también intangibles, a las cuales llamaban guays o chulel. Estas entidades anímicas iban a permitir la comunicación con los dioses. También vamos a ver que la subsistencia maya se va a basar principalmente en lo que es el maíz, y en estas representaciones que están en la museografía vamos a poder ver a Chac, que va a estar sembrando el maíz.
Nos acercamos un poquito para ver la representación de la lluvia y lo vamos a ver con este bastón de siembra y tirando precisamente estas semillas de maíz para que posteriormente se cultiven las mazorcas. Eso lo vamos a ver representado en la parte de abajo cuando esta planta ya rindió sus frutos y ya podemos ver los elotes de la planta de maíz que ya van a poder ser cultivados. De este lado vamos a poder ver algunas vasijas que van a tener representaciones de los animales importantes para los mayas. ¿Quiénes eran esos? Precisamente lo que es la serpiente, que va a estar relacionada con Kukulcán, la serpiente emplumada, una de las deidades más importantes del pueblo maya. Los animales terrestres, como pueden ser las lagartijas, las iguanas, las tortugas, porque acuérdense que estábamos hablando de esta concepción de la creación del mundo según los mayas y de esta tortuga terrestre de la que nos hablaba la leyenda del Chilambalam de Chumayel, va a estar representada precisamente en estas figurillas de barro, como ustedes pueden ver acá. Aquí están las tortugas, los armadillos, el jaguar, también representante de la zona maya, algunas lechuzas, los zots, los murciélagos. Además de estos animales que van a tener una representación física, también van a estar relacionados con muchas leyendas mayas. Por ejemplo, cuando el tecolote canta, normalmente los mayas salen y le recuerdan a su mamacita este animal. ¿Por qué? Porque se considera que es un pájaro de mal agüero. Lo mismo pasa a lo mejor con los zots, los murciélagos. Y también es interesante mencionar entre los animales importantes de los mayas aquellos que le daban la proteína para que ellos se pudieran nutrir, que serían el venado, los armadillos y los pavos de monte. Vemos algunos materiales labrados para la caza, algunas puntas de lanza, de concha, y los principios de lo que sería la cerámica maya. En cuanto al moldeado de figuras, un poco más rústicas, también vemos estas puntas que también están hechas de huesos. Pero vamos a continuar. Además de su uso ritual y como elemento decorativo, la cerámica también va a ser importante para fechar los sitios arqueológicos, ya sea por el estilo que se está utilizando en su decoración o por medio de pruebas científicas más elaboradas como podrían ser la prueba de carbono 14 o bien la que conocemos como datación por termoluminiscencia. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a poder observar objetos que fueron expuestos a altas temperaturas y en base a esa exposición se puede determinar su antigüedad. En el caso de la prueba de carbono 14, se va a utilizar más bien los materiales orgánicos que tuvieron dentro estas vasijas, como pueden ser restos de huesos, restos de animales, restos de plantas, y así determinar en qué fecha fue habitado cierto sitio arqueológico. Por eso entonces nosotros podemos determinar cuáles serían las etapas más tempranas de cada uno de estos sitios. Para la elaboración de la cerámica, los mayas utilizaron la técnica de engobe, que consistía en generar partículas muy pequeñas de arcilla, las cuales se mezclaban con agua y mediante un proceso de decantación donde las partículas más grandes se asentaban, esta se llegaba como un proceso de colarlas para obtener una arcilla muy fina y muy manejable. Se construía lo que es la pieza y se cocía a bajas temperaturas. Este engobe, antes de ser cocido, podía ser sumergido en otra mezcla de arcilla con otros componentes minerales para darle ese aspecto vidriado que tienen algunas de las piezas que vemos también en pantalla. También me voy a acercar porque si ustedes se fijan, de este lado tenemos algunos ejemplos menos elaborados con menos colores, pero si ustedes ven estas piezas centrales que ya pertenecen al clásico, podemos ver elementos mucho más elaborados con estas pequeñas patitas globulares que le van a dar pues todavía más estabilidad a la pieza, pero también la van a hacer más hermosa. Obviamente estas piezas ya empiezan a ser de uso ritual más que de uso casero. Y podemos ver conforme vamos
visitando la sala cómo las técnicas cerámicas van a ir evolucionando a la par que va avanzando el tiempo del preclásico hacia el clásico maya y su posterior uso en el posclásico. En cuanto a la organización política de los mayas, podemos decir que estaban divididos entre ciudades-estados con un gobierno independiente. Cada uno de ellos tenía un Jalachwimik a la cabeza en una estructura social, lo podemos ver aquí en este diorama donde está decorado con figuras de Jaina. En la parte superior, en el nivel más alto de la sociedad, estaba el Jalachwimik o el gobernante de la ciudad. Luego van a seguir la nobleza, que estaba formada precisamente por la familia del gobernante o la dinastía gobernante, los guerreros y los sacerdotes. En el siguiente nivel podíamos ver a los comerciantes, a los que se encargaban de las construcciones. En el que sigue vamos a encontrar a los campesinos, forman parte del pueblo, pero también a los artesanos. Aquí en la parte de atrás, en esta pirámide social, se va a ver representado con dibujos cada uno de los estatus sociales. Y en la parte más baja van a estar los esclavos, que se van a encargar prácticamente de generar los insumos para el pueblo. Aquí vemos a los que están cultivando el maíz, a los que están haciendo pesca, recolección, y van a ser precisamente los esclavos que van a estar en la parte más baja de la pirámide social. Este diagrama me gusta mucho porque incluye, como les dije, estas piezas de Jaina con algunas pinturas que van a estar representando estos niveles sociales dentro de esta pirámide. Otro aspecto importante que nosotros debemos conocer de la cultura maya es el sistema de numeración vigesimal que llevaron a cabo a través de puntos y barras. También es importante el descubrimiento y uso del cero en esta cultura. Ese sistema vigesimal iba también a tomar el sistema de posicionamiento, o sea, quiere decir que cada uno de los números va a tener un valor de acuerdo a la posición que ocupa en la escritura. Aquí vamos a conocer los números, ustedes los van a recordar, en la primaria o en la secundaria nos lo enseñaron. El 0 que va a estar representado por una almendra con 3 rayitas en la parte de en medio. El 1 va a ser un punto, el 2, 2 puntos, el 3, 3 puntos, el 4, 4 puntos y a partir del 5 va a cambiar este formato de escritura ahora con una barra. La barra siempre va a tener el valor de 5. El 6 va a estar compuesto por la barra y un punto y así sucesivamente hasta el número 10 que serían 2 barras. El 11 con 2 barras y un punto. El 12, el 13, el 14 y el 15 con 3 barras. El 16 3 barras y un punto, así sucesivamente hasta llegar al número 19, que serían 3 barras y 4 puntos. Esto es interesante porque nos va a llevar a conocer un sistema de numeración que nos va a ayudar a entender lo que está escrito en las diferentes estelas, dinteles, componentes e incluso vasos tipo códice, donde se indican, por ejemplo, las fechas en las que subieron los gobernantes o las fechas en las que se realizaron estas piezas. Los números también podían ser representados por pequeños glifos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el glifo que corresponde al número 0, al número 1, al número 2, al número 3, al número 4 y así sucesivamente hasta el número 19. Acuérdense que esto es así porque se están basando en un sistema vigesimal. Y ustedes dirían, bueno, con esto que ya sabemos, ya podemos leer una estela. Específicamente para poder leer las fechas y lo que dicen estas piezas de arte precolombino, tuviéramos que estudiar una disciplina mucho más importante que se llama la epigrafía. La epigrafía es precisamente el estudio de estos símbolos para descubrir el significado de cada uno de ellos. Otro aspecto importante sería el calendario maya. Este calendario en realidad es un sistema calendárico compuesto de un conjunto de ciclos distintos, aunque están entrelazados entre sí. Cada uno va a cumplir con un propósito ritual, astronómico, agrícola o de otro uso. Entre los más importantes vamos a encontrar los de cuenta larga, el Sibhab o cuenta del tiempo, el ciclo de 260 días, el Solquín, el ciclo de 365 días, el Hab y la serie lunar de 28 días. A partir de ciclos básicos como este se van a derivar otros.
pero no son necesariamente distintos, sino que van a estar relacionados entre sí. En la mayoría de las estelas y los edificios se utiliza la cuenta larga. El sistema de cuenta larga establece una cronología en el cual cualquier fecha es única y lleva la cuenta de los días que han pasado desde la fecha mítica de la creación maya, el 13 de agosto del 3114 a.C. La unidad básica del tiempo es el kin, que va a representar un día. De ahí sigue el winal, que van a ser 20 días o 20 kins. Es como una equivalencia al mes, si lo queremos ver así. También van a seguir los tunes, que son 360 días o 18 winales. El catún, que son 7200 días, equivalente a 20 tun. Y por último, el bactún, que serían 144,000 días o 20 catunes. Bueno, ahora sí, continuemos en la sala maya. Bueno, ya nos encontramos de nuevo en la sala y voy a mostrar estos dos dinteles que van a proceder del sitio de Yaxchilán. Aquí se van a mostrar fechas que van a estar contando una narración. Quiero que nos acerquemos para ver los glifos. Estos glifos, como les había dicho, podían representar números, pero también podían representar toponimios que hacían referencia a lugares, a dioses, a gobernantes, a palabras, por lo que es muy difícil leer el significado de estas estelas. Por eso es que es una disciplina bastante grande, la epigrafía maya. ¿Quiénes van a estudiar esto? Los arqueólogos, los antropólogos, y va a venir desde época virreinal, cuando Fray Diego de Landa empieza a analizar esta escritura maya, incluso él alcanza a hacer un diccionario maya español en donde se van a ir traduciendo algunas palabras. Con la exploración de los sitios y el descubrimiento de nuevas piezas se puede, por ejemplo, identificar el emblema de Calakmul, el emblema de Palenque, el emblema de diferentes sitios arqueológicos importantes para la cultura maya. Aquí lo interesante que yo les quiero mostrar es cómo nosotros con nuestro mínimo de conocimiento podemos ir descubriendo pequeños detalles. Por ejemplo, en el glifo que se encuentra aquí, donde estoy señalando, ustedes pueden reconocer perfectamente de qué numeral estamos hablando, que sería el número 2, porque está representado por 2 puntos. De este lado tenemos otro dintel, y yo, por ejemplo, les haría como un examen y les diría qué número está representado en este glifo. Acuérdense, la barra vale 5, y el punto la unidad, entonces tendremos 5, 6, 7, 8 y 9. De este lado también podemos ver que está representado el número 3, y estos glifos también van a denotar, por ejemplo, un lugar. En este caso están mostrando fechas. Estos dos dinteles que tenemos aquí fueron mandados a elaborar por Kinich Tabu Cráneo II, gobernante de Yaxchilán. Y en ellos nos van a narrar los primeros 10 gobernantes de esta población. Podemos ver las características que nos van a denotar los sucesos que antecedieron a la subida al trono de Kinich Tabu Cráneo II, así como las glorias de Yaxchilán tras la caída de su hermano Nudo Ojo Jaguar I, quien va a ser capturado en Piedras Negras. Los dinteles no solo van a registrar los nombres de los gobernantes anteriores a Kinich Tabu Cráneo, sino el de un cautivo importante hecho prisionero por cada uno de ellos. Además, otro dintel va a registrar los triunfos militares de Kinich Tabu Cráneo con prisioneros procedentes de la Captum, Bonampak e incluso de Cam. Pero vamos a enfocarnos en el que está a la izquierda, que sería el dintel 48. El dintel 48 de Yaxchilán va a tener una fecha muy importante. 9 Bactún, 4 Cantún, 11 Tun, 8 Winales, 16 Quines, que va a equivaler a la fecha del 11 de febrero de 526 después de Cristo. Y aquí podemos ver un ejemplo del uso de estos cartuchos, que son cada una de las partes que van a estar representadas en este dintel, ya que veremos glifos que van a estar representando fechas. Pero ahora lo vamos a ver de una manera mucho más específica, ya que no solo se van a usar números como los que habíamos estado viendo, sino que también se van a usar figuras que van a estar representando esta fecha. Por ejemplo, vamos a tomar esos 16 quines de los que nos hablaban, que acuérdense que el kin equivale a un día, y va a estar representado aquí.
Estos números van a estar representados ya sea por cartuchos de cabeza o cartuchos de cuerpo. Los cartuchos de cabeza, como ustedes pueden ver en esta parte, son los que están representados precisamente por el elemento de la cabeza, o bien los de cuerpo completo, como es el caso de este monito. Y precisamente ese es el cartucho que vamos a explicar. Este cartucho va a equivaler, como les dije, a 16 quines. El mono va a representar el kin, el sol, el día. En su mano lleva la cabeza del dios 6. Debajo de esta cabeza está el dios de la muerte, que representa el número 10. Entonces tendríamos el 10 y el 6 sería el 16, y él representando al día serían 16 quines. Por eso les decía que la lectura de estos jeroglíficos o de estos glifos mayas son bastante complejas, porque pueden tener diversas explicaciones según las figuras que se están representando y los elementos que lo acompañan. Esta escritura maya no solamente se va a quedar labrada en piedra, sino que también la vamos a ver representadas en objetos, por ejemplo, para uso ritual, para uso funerario, como es el caso que tenemos aquí. También decoraciones que se van a sobreponer en los templos y algunos otros espacios, en los edificios. Estos glifos también se van a ver representados en lo que son los códices. Códice viene de la palabra de latín codex, que quiere decir libro manuscrito. Estos códices van a estar realizados principalmente en dos tipos de materiales, que pueden ser piel de animal, como puede ser piel de venado, o bien papel amate. Los códices son importantes para las culturas mesoamericanas porque en ellos se van a atestiguar el conocimiento que tenían dichas culturas. El códice podía tener dos formatos, uno de ellos es en el formato de libro y otro podría ser el formato de acordeón, como vemos aquí, o biombo, como también se le ha conocido. Los códices normalmente representaban, como les dije, las observaciones astronómicas que hacían estas culturas mesoamericanas, y esencialmente están representados en el caso del área maya por dos tipos. Unos van a ser almanaques de 260 días, cuya función era la predicción del futuro, es decir, las artes adivinatorias, mientras que otras se llamaban tablas astronómicas. Dentro de estas, las más conocidas y estudiadas nos hablan de una tabla sobre el movimiento del planeta Venus. Además, se utilizaban para pronosticar eclipses, en donde se puede encontrar también información sobre el calendario y otros fenómenos astronómicos. De los códices mayas, existen 4 ejemplares de esta civilización: el Códice Desde, el Códice Madrid, el Códice París y el nuevo, que es el Códice Maya de México, que se dató hace muy poquitos. De hecho, se realizó una exposición en el Museo Nacional de Antropología sobre su descubrimiento y su datación, y se considera como el códice más antiguo de la zona maya. Algunos de estos códices están digitalizados y se encuentran en lo que es la biblioteca del Museo Nacional de Antropología. Sin movernos tanto, también vamos a encontrar estas vasijas que se van a llamar vasijas tipo códice. Se van a llamar así por la incorporación de glifos que van a estar contando, por ejemplo, las fechas en las que se está representando el gobernante, pero también algunas veces llevan la firma de cada uno de los autores de estas piezas de arte precolombino. Estos vasos códices no crean que era para uso diario, sino se utilizaban para rituales o ceremonias, pero también se utilizaban como regalos de intercambio hacia otras ciudades. Bueno, pues continuemos a la siguiente parte de la sala. Y en esta parte de la sala podemos observar estas estelas que van a venir de la región de Calakmul. En estas parte nos van a querer mostrar diferentes tamaños de estelas, desde las más pequeñas, que también pueden ser que estén así porque están fraccionadas, o sea, se perdieron algunas partes cuando estuvieron in situ, pues por las situaciones climatológicas que sufren algunos de estos sitios. Estas estelas normalmente tienen forma rectangular, están decoradas por casi todas sus caras, algunas se han perdido por el paso del tiempo, y además suelen representar personajes masculinos que van a estar de pie, ricamente ataviados. Precisamente habla de la nobleza de estos pueblos mesoamericanos, y estos personajes principales a veces van a estar acompañados por cautivos, algunas veces por mujeres, por algunos enanos, niños, animales o personajes sobrenaturales, e incluso en ocasiones por algunas deidades.
Las escenas normalmente cuentan con expresiones jeroglíficas que van a tener nombres, títulos, fechas e incluso la firma del escultor. También podemos encontrar información de la dinastía real, sus alianzas matrimoniales, victorias, derrotas, hasta la historia de una ciudad por mucho tiempo. En este caso vamos a ver la estela 51 de Calakmul. El personaje central va a estar parado, parece ser del sexo masculino, mirando hacia a un costado. Con la mano derecha va a sostener un cetro, posee un gran tocado, un penacho, y va a estar ataviado con un collar de cuentas, brazaletes, cinturón ancho, con una representación antropomorfa al centro. Va a estar acompañado por glifos que van a denotar el escultor que realizó esta pieza, pero también datos del gobernante que está representado. Acuérdense que estas estelas siempre van a estar relacionadas a la nobleza, a la élite gobernante de cada uno de los sitios, y normalmente se esculpían para recordar datos históricos o sobre los ancestros del gobernante. Bueno, en esta sección vamos a ver el Palacio de Sayil. Es una réplica que se hace de este edificio. El sitio de Sayil quiere decir lugar de las hormigas arrieras, y se va a construir este edificio que vemos aquí entre el año 700 y 1000 después de Cristo. Este sitio, aunque es un sitio arqueológico pequeño relativamente en lo que es el estado de Yucatán, va a tener dos estructuras importantes. El edificio que vemos su réplica en la Sala Maya y un mirador que está parcialmente destruido. Sin embargo, es muy rescatable la arquitectura de este edificio, ya que representa la arquitectura de tipo PUC, que se va a dar principalmente en el sur del estado de Yucatán y el norte del estado de Campeche. De hecho, existe una ruta que se llama la Ruta PUC, que abarca varios sitios, tanto del estado de Campeche como Esesna, como del estado de Yucatán, como puede ser el mismo Sayil, Labna, Uxmal, y así hacia el norte del estado de Yucatán. ¿Qué características va a tener este edificio? Principalmente el uso de piedra caliza, que va a estar tallada, que va a estar moldeada en estas columnillas que van a estar decorando tanto la parte del primer piso como del segundo piso. En el sitio real de Sayil, el primer piso está parcialmente destruido. Estas columnas que vemos acá, que sostienen la entrada principal del edificio, todavía se conservan. Sin embargo, algunas partes ya fueron destruidas por el paso del tiempo y la vegetación que crece en esta zona. En el segundo piso podemos ver una decoración de pequeñas columnillas, pero aquí lo que resalta es precisamente este labrado de piedras, que en algún momento también se le pueden denominar sillares. En la parte de arriba podemos ver esta misma decoración de sillares con columnillas que se va a repetir, pero vemos un mascarón en la parte de en medio que nos va a denotar la belleza de la ornamentación del edificio, bastante representativo del estilo PUC, y que no vamos a ver repetido en ningún otro sitio de la zona, lo que va a ser único a Sayil en cuanto a estos detalles arquitectónicos. Otra característica importante de Sayil es que este gran palacio tenía 90 aposentos o 90 cuartos que podían albergar hasta 350 personas. Además, contaba con bodegas y algunos cuartos que eran usados para funciones administrativas. En la parte de adentro, en la museografía, se determinó poner piezas que mostraran el uso tecnológico que daban los mayas tanto a la piedra labrada como al hueso, como a la concha, aquellos objetos que iban a ser usados en ritos ceremoniales, pero también armas, punzones, agujas o implementos para realizar lo que es el arte prehispánico, como es la cerámica o el tallado de los huesos. Normalmente cuando entramos a esta zona de la sala, normalmente nos deslumbramos por el edificio de Sayil, por las estelas de Calakmul,
Pero pocas veces miramos en la parte superior, está este mural llamado Venerable Abuelo Maíz, realizado por la maestra Rina Lazo, quien fuera alumna de Rivera. Ella, de origen guatemalteco, va a ser encargada entre los años 1992 y 1996 de realizar este mural que va a estar relacionada precisamente a la cultura maya. Como ven, es un mural bastante extenso, de 2.7 metros de altura por 19 metros de ancho. Va a tener una división en 3 escenas principales, donde nos va a mostrar la evolución de la cultura maya. Para poder narrarlo, me voy a acercar a cada una de sus partes y vamos a ir viendo cada una de ellas. En el inicio del mural nos va a hablar de la creación del hombre. Hablábamos de estas narraciones que existían tanto en el Popol Vuh como en el Chilambalán de Chumayel, en donde nos van a narrar las creaciones de los mundos, estos hombres que se van a ir creando a través de ciertas pruebas. El primer hombre se va a construir por barro, este hombre va a ser muy frágil y finalmente no agrada a los dioses y va a ser destruido por una gran inundación. Posteriormente van a intentar con la madera, este hombre va a ser muy duro, no va a tener corazón, no va a retribuir con adoración y sacrificios hacia los dioses y también va a ser destruido por un gran incendio. Finalmente, esta pareja creadora, estos primeros hombres van a elaborar de pasta de maíz esa tercera era de hombres a través de este elemento principal en la alimentación. Y es que el hombre del maíz se va a quedar para poblar estos pueblos mayas. Aquí vemos la representación de esta pareja creadora. La pareja creadora se va a llamar Ispillacoc y Ismucané, que van a ser los abuelos del maíz. Aquí vemos la mujer que va a estar moliendo estas mazorcas y de la pasta que va surgiendo se va a moldear. Ellos también van a estar rodeados por algunos animales, como son la cotorra y el cuervo. Estos animales, según las narraciones de la cosmogonía maya, van a llevar el maíz, del cual se va a formar este primer hombre de la nueva era. Estos dioses que están en la parte de arriba van a estar precisamente creando ese ambiente donde va a vivir el hombre. Nos va a remontar un poquito a estas narraciones donde decía que no había nada, que era total oscuridad y solamente había agua, y ellos van a estar creando a los astros, van a estar dividiendo la tierra de las aguas. Estos dos dioses que vemos acá van a ser Tepeu y Cucumats, van a ser aquellos, como les decía, formadores de la escena inicial de la creación. Ellos van a extender sus brazos para poder crear estos elementos, como es el sol, como son las montañas, como es la tierra, y van a estar ataviados con plumas verdes y azules. Y en la siguiente vamos a ver una escena donde van a estar estos hombres, los primeros pobladores de los pueblos mayas, donde van a estar haciendo rituales de agradecimiento a los dioses. De este lado podemos ver una mujer que va a estar dando a luz, va a estar en el momento del parto, y ellos van a ser los primeros pobladores. Si ustedes se fijan, aquí hay 4 hombres y aquí hay 4 mujeres. Según estas narraciones de la creación del hombre, van a ser los primeros hombres de maíz que se van a distribuir a las diferentes poblaciones o cacicazgos de la cultura maya. También de este lado vemos una serpiente que de sus fauces va a estar saliendo una planta de maíz relacionado con el mito de Culcán. Y bueno, en esta zona vamos a ver a un escriba, a un sib, que va a estar plasmando en los códices todo el conocimiento maya. Si ustedes se fijan en la parte de arriba, va a haber un eclipse. Este eclipse va a estar siendo observado por estos pobladores mayas que van a estar representando el conocimiento en estos códices. También por acá alcanzamos a ver la representación del cero y del sistema numérico maya, de nuevo representando este conocimiento matemático y astronómico. Me voy a mover del otro lado.
En esta sección vamos a ver a la diosa Ixchel, es una deidad lunar, lo sabemos porque tiene un conejito en su regazo, que sería el conejo de la luna. Ella va a estar derramando un cántaro que va a producir la lluvia, y si vemos a este sacerdote que va a traer una piel de jaguar sobre él, va a estar sembrando las semillas del maíz, y con el agua se va a producir precisamente la planta que va a dar vida. Por este lado también vamos a ver a una mujer que va a estar tocando unos cántaros con una cabeza de perro, y al final también va a hablar de los procesos rituales. Estas mujeres que van a estar danzando, en las manos van a tener hojas de maíz, que van a estar pidiendo ese permiso, van a estar pidiendo el favor de los dioses para que ese maíz que se esté sembrando crezca y nutra al pueblo. Del otro lado tenemos a Chak, dios de la lluvia, y va a también estar acompañado del dios joven del maíz, que va a estar observando cómo en la parte de abajo se están ofrendando las primeras cosechas por parte del pueblo. Aquí vemos este altar que se está preparando con ofrendas de alimentos, de animales, que estos pueblos van a estar ofreciendo a sus dioses. O sea, se está cumpliendo la petición de esta pareja creadora y de estos dioses creadores. Y en la parte final vamos a ver la representación de los pueblos. Aquí vemos el comercio, se están vendiendo los frutos tradicionales de la zona, la vegetación, la yuca, el maíz. Por acá también vamos a ver el ritual de la música. No sé si alcanzan a ver de este lado. Se ven unas personas que están tocando unas trompetas que nos van a estar recordando precisamente a los murales de Bonampak. Por ahí se ve que tocan el caracol. Una persona que está fumando tabaco. Este monito que va a estar ligado a la ritualidad. Y en el fondo podemos ver algunos templos construidos por el pueblo maya. Para elaborar este mural, la maestra Rina Nazo se va a basar en el conocimiento del maya quiché que ella tuvo al ser originaria de Guatemala, pero también de los viajes que realizó para elaborar los murales de Bonampak en la década de los 60. Estos murales, réplicas, se van a encontrar en lo que es el patio de esta sala. En un momento nos vamos a pasar para allá. Y después de haber visto el Palacio de Sayil y todo esto que está en medio de la sala, vamos a ingresar ahora a la tumba de Pacal. Si ustedes se fijan, son unas escaleras. Esto va a representar cómo nosotros vamos a bajar hacia el inframundo maya, al Xibalbá, al mundo de los muertos. Entonces vamos a bajar para que ustedes conozcan este espacio. En la parte de abajo vamos a ver representaciones de entierros mayas. Aquí podemos ver cómo se realizaba estos entierros. Cuando una persona moría, normalmente, si era del pueblo, lo que pasaba es que iba a ser enterrado debajo del fogón de su propia casa. Y aquí vemos precisamente cómo se acomodaba el cuerpo en este entierro. Normalmente se podían utilizar dos posiciones, una que podría ser recostada y otra que sería en posición fetal. También podemos ver algunos artículos que acompañaban estos entierros, como son vasijas, objetos rituales e incluso un metate de este lado. Para cuando estamos hablando a lo mejor de la tumba de un gobernante o un personaje de la nobleza, la riqueza entre los objetos funerarios pues se puede ver mucho mejor con estas elaboradas vasijas que van a estar acompañando a los personajes. Y muchas veces el cuerpo va a estar acompañado por decoraciones como pueden ser collares, orejeras, algunas conchas espondylus. Al final, objetos que van a estar relacionados con el inframundo maya. Pero acuérdense por qué bajamos, venimos a ver a Pacal. En la tumba de Pacal se encuentra en el Templo de las Inscripciones de la zona arqueológica de Palenque. Aquí vemos un dibujo de este templo y bueno, va a ser descubierta por Alberto Ruiz Rullier y ha sido considerado el monumento funerario más importante de Mesoamérica. ¿Cómo lo descubre Alberto Ruiz Rullier? Él va a estar explorando la cúspide del Templo de las Inscripciones, que es este, y entonces van a notar que hay un espacio que está como hueco, que pareciera que solamente tiene un relleno de tierra, que es fácil de quitar, y van a empezar a descubrir que hay allá
Y entonces descubren estas escaleras que van a empezar a bajar niveles. Esto va a ser muy difícil, esa excavación, sin embargo, ellos estaban seguros que iban a encontrar algo. Tiene que bajar todos estos niveles hasta llegar casi al antepenúltimo nivel, muy cercano al suelo, y se va a encontrar con este sarcófago que va a delatar la tumba del rey Pacal. Quería que vieran este dibujo para que vean todo lo que tuvo que descender. Si ustedes recuerdan, en la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología están estas escaleras porque nos quieren evocar precisamente el trabajo que tuvo que hacer Alberto Ruz-Lhuillier para encontrar la tumba de Pacal. Aquí vemos una imagen precisamente del Templo de las Inscripciones en Palenque, aquí lo vemos al fondo. En este espacio nos va a recordar el sarcófago de Quinichana Pacal II, quien va a gobernar Palenque entre el 615 después de Cristo al 683. Pero vamos a ver qué más nos quieren representar en esta parte de la sala. Aquí vamos a ver la representación del cuerpo de Pacal tal y como se encontró dentro de su sarcófago y su lápida. Lo vamos a ver ricamente ataviado con su ajuar funerario, va a poseer una máscara que va a ser un fiel retrato del gobernante en el momento de fallecer. También va a tener anillos, ajorcas, collares, orejeras. Normalmente las piezas van a estar labradas en jadeíta. Va a tener un penacho igual realizado con diferentes piezas. Igualmente junto a sus pies se colocó una pequeña pieza que representaba al dios joven del maíz, hecha también de jadeíta. Este material era importante porque simbolizaba el agua, el verdor de la naturaleza y en general la fertilidad. Además que su cuerpo va a estar cubierto de cinabrio, un mineral de intenso color rojo que representa el líquido vital por excelencia. La sangre, el cinabrio y la jadeíta abundan dentro de las tumbas de élite maya. Lo que algunos autores han considerado es que se creía que estos materiales transferían elementos curativos o regenerativas en caso de que el gobernante fallecido fuera a tener como una especie de resurrección. Sin embargo, el cinabrio permite que se conserven los restos óseos del gobernante. El cinabrio tiene esta característica de color rojo que también le va a dar nombre a otro de los personajes encontrados en el templo que está al lado del Templo de las Inscripciones, que es precisamente la Reina Roja, y recibe ese nombre precisamente por el cinabrio que cubría su cuerpo al momento de ser descubierta. Pero vamos a ver el sarcófago de Pacal. Bueno, pues ya nos encontramos dentro de lo que sería la representación de la tumba de Pacal el Grande. Aquí vemos dos cabezas que van a estar esculpidas en piedra, que van a representar al Pacal joven y al Pacal viejo. También un dibujo que nos ofrece una perspectiva de lo que es su sarcófago en forma de la letra omega griega. Aquí vemos también cómo su cuerpo fue acomodado y podemos ver a detalle lo que son las decoraciones que tenía en su cuerpo. Vamos hacia este lado. Así sería encontrada la bóveda en donde estaba Pacal. Vemos perfectamente el arco maya. Y prácticamente este espacio nos quiere emular cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos Alberto Ruz-Lhuillier al bajar hasta este espacio y descubrir la tumba de Pacal. Entonces vemos aquí el sarcófago que tenía, como les dije, la forma de la letra omega, pero también va a tener una lápida muy pesada que también va a estar grabada. Aquí adentro alcanzamos a ver la representación del cuerpo de Pacal, totalmente compuesto de cinabrio. Se dibuja un poquito esta letra omega. La lápida va a tener inscripciones tanto en la parte frontal como en el canto de esta pieza. Esas inscripciones van a narrar la historia del gobernante de Pacal, pero también de sus ancestros. Fechas importantes, su subida al trono. La lápida es considerada una de las obras maestras del arte maya. De abajo hacia arriba vamos a ver un mascarón descarnado del llamado monstruo de la tierra, de cuyas fauces va a salir grandes dientes en ambos lados. Y también va a renacer una planta de maíz. También vamos a ver la figura de Pacal, que va a estar descendiendo al inframundo. Muchas veces se le ha llamado el famoso astronauta de Palenque. En esta imagen casi no se alcanza a ver para poderles mostrar. Sin embargo, por la posición en la que está Pacal, pues está hablando de un descendimiento a la hora de morir.
Esta lápida ustedes también pueden ver su réplica en lo que es el Museo de Sitio de Palenque, ya que la original se encuentra en el Templo de las Inscripciones y no está abierta al público. Después de haber visitado a Pacal, nos queda por visitar esta pieza que viene de Pláceres Campeche. Esta pieza tiene una gran historia, porque resulta que esta pieza llega hasta Nueva York en un avión particular, pero es procedente de un sitio en el estado de Campeche llamado Pláceres. Resulta que en 1968 una cuadrilla de saqueadoras liderada por Lee Moore se encarga de descubrir en una zona arqueológica que obviamente estaba rodeada de selva maya, un gran friso que tenía el edificio con un mascarón maya ricamente ornamentado. Se dan cuenta del tesoro que descubrieron y deciden desmontar ese friso de su estructura original, cortarlo en pedacitos y tratar de venderlo. De hecho, se tomaron varias fotografías de ese desprendimiento para poder vender la pieza. Les voy a mostrar esas fotografías. Bueno, aquí vemos una fotografía donde se ve a este saqueador, probablemente Lee Moore, que va a estar trazando dónde van a hacer los cortes en lo que fuera el friso original del edificio in situ, o sea, en el sitio arqueológico. También vemos acá una toma donde están haciendo las medidas correspondientes e inclusive podemos saber que este es el sitio original por estas ramas que van a estar atravesando el edificio, como es la misma invasión de la naturaleza que va a estar presente. Y no solamente lo seccionan, sino también le toman fotografías para poder vender esta pieza, y a quien se lo van a ofrecer precisamente va a ser el Met de Nueva York, porque en el Met se estaba montando para ese tiempo, en la década de los 60, una exposición que se iba a llamar Before Cortés, antes de Cortés, que iba a hablar sobre la época prehispánica, antes de la Nueva España. Resulta que el director del Met se da cuenta de este robo ilegal y que se le quiere vender a su museo y se lo comunica al Museo Nacional de Antropología. El director del museo va a viajar hacia Nueva York y en una reunión que van a tener con este traficante que intenta vender las piezas llamado Everett Rasiga, lo van a obligar a devolver las piezas. Él, por el friso completo, pedía $400,000 y por lo menos quería que se le devolvieran $80,000 por los gastos que hizo en traer la pieza desde México hacia Nueva York. Imagínense que es caro. Después de muchos dimes y diretes, el señor acepta devolver las piezas sin recibir un solo dólar, lo cual pues hasta suena injusto, pues él debió ir a la cárcel por el robo de este arte prehispánico. Sin embargo, las leyes no estaban muy claras en ese momento y él queda libre, al igual que Lee Moore, quien va a ser el saqueador que va a cortar y a obtener las piezas del sitio arqueológico. Aquí vemos cómo están recibiendo las piezas en el Museo Nacional de Antropología para su restauración y para un estudio muy específico de cómo volver a unir las piezas para que ustedes puedan ver el friso montado en lo que es la sala maya del Museo Nacional de Antropología. Y es así como vemos esta pieza de Pláceres Campeche totalmente restaurada después de un gran trabajo de los restauradores del Museo Nacional de Antropología por volver a unir cada uno de los detalles de este friso. En la parte de en medio vamos a ver un mascarón que va a representar a un ancestro divinizado que va a estar enmarcado por una serie de cuentas. Esta serie de cuentas van a estar unidas por dos mascarones, uno superior y uno inferior. Podemos ver detalles, por ejemplo, los arreglos que tiene de las orejeras, alguna representación del quincunce, estos 4 puntos cardinales y uno en la parte de en medio. Y en ambas partes, que van a ser escenas gemelas en cuanto a la representación de la deidad, va a estar haciendo referencia a un monstruo terrestre. Y a un costado precisamente de esta pieza de Pláceres vamos a encontrar este otro mural que es de Raúl Anguiano, que se llama El nacimiento del hombre maya. En la primera escena vamos a ver al dios Insamnaj, el dios viejo, que va a estar precisamente en este mundo que decíamos que solamente estaba habitado por agua. También vemos a Chak,
de color azul, una nariguera bastante prominente, y él va a estar teniendo una coa con algunos granos de maíz. Por acá tenemos la representación de Kukulcán. En la parte del medio vemos a estos dioses, a estos formadores que van a estar creando la nueva era del hombre. Acuérdense de lo que hablábamos en el mural de la maestra Rina Lazo, en donde hablábamos de estas 3 generaciones de hombres hasta que por fin lo crean de la masa de maíz. Aquí vemos precisamente las mazorcas, esa masa, y vemos cómo estos formadores van a estar moldeando a este nuevo hombre. Es por eso que ellos tienen esta posición en sus manos. El hombre también está de color amarillo, precisamente por su origen en el maíz. De su brazo va a estar naciendo una planta de maíz, y de este lado casi no se alcanza a notar, pero está representándose el inframundo en forma de cueva. Vemos a una diosa que va a tener unas manchas negras en el cuerpo, que va a estar representando la muerte, la putrefacción de la piel. Pero lo interesante de acá es la representación del inframundo en una cueva, donde vemos también a los hombres de maíz. Vemos que de la muerte de este hombre va a surgir una nueva planta de maíz con sus mazorcas, y de este lado va a estar el dios joven de maíz, que va a estar sosteniendo una cesta con las mazorcas. Esta representación es muy común en los códices. De esta manera, el maestro Rolanguiano nos ofrece su interpretación de la creación del hombre o la creación de los hombres de maíz. ¿Qué les parece si salimos? Bueno, pues la primera estructura que vemos en lo que es el patio de la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología es esta réplica del edificio o palacio de Ochop. Ochop es un sitio maya que está en la región de Los Chenes, en el estado de Campeche, y significa mazorca de maíz. Fue uno de los asentamientos más importantes de la región, y se estima que sus primeros pobladores llegaron a esta zona hacia el año 300 después de Cristo. Después de algún tiempo van a levantar estas estructuras públicas y religiosas significativas. Va a constar prácticamente de 3 partes. En la parte central vamos a ver un mascarón del dios Isamna. Su dentadura va a enmarcar lo que es el acceso o vano hacia el edificio. Va a contar con enormes orejeras y sus fauces con dentículos. A los costados vamos a tener mascarones de tipo chac, con esta nariguera que va a estar representada de perfil. Y también podemos ver restos de la crestería del edificio, que va a estar decorada por atlantillos que van a estar sosteniendo esa cestería. Por otro lado, se está flanqueando el edificio por estas representaciones de la casa maya que vemos aquí, y unos mascarones que están en el remate de esa misma casa. También se van a distinguir dentro de este edificio algunas oquedades que van a servir para captar, almacenar y distribuir agua de lluvia. A eso se le van a llamar chultunes. También en este patio se van a encontrar una réplica del edificio de las pinturas de Bonampak, y dentro de ellas las mismas réplicas que va a hacer la maestra Rina Lazo de las pinturas que fueron encontradas dentro de este espacio. Aquí vemos una fotografía aérea de lo que es el edificio de las pinturas, que sería este que está a su lado derecho. De hecho, tiene un techo que está protegido. Bonampak va a significar muros pintados, y digamos que es de la estructura principal del sitio. Es importante porque estas pinturas también fueron encontradas de manera fortuita, prácticamente un accidente. Se fue raspando lo que era la composta que estaba sobre las pinturas y se dieron cuenta de que había mucho color debajo, y poco a poco se fue retirando hasta descubrir que estos 3 aposentos con los que cuenta el edificio estaban cubiertas totalmente de pintura mural. Este descubrimiento se va a realizar en 1946, cuando algunos exploradores guiados por los mismos lacandones de la zona llegaron a este lugar y poco a poco fueron descubriendo estas pinturas murales. Para poder replicar estos murales en la sala
maya del Museo Nacional de Antropología, la maestra Rina Lazo va a pasar 3 meses estudiando las pinturas in situ, o sea, en Bonampak, y prácticamente 2 años trabajando con la réplica en el edificio del patio de la Sala Maya. Las pinturas de Bonampak van a cubrir 112 metros cuadrados. Vamos a verlas. En el cuarto 1 se va a describir una ceremonia a la que está dedicada el edificio. A lo largo de la escena van a aparecer personajes de alta jerarquía que se preparan para un gran evento. Se ven músicos con instrumentos que animan la presentación y un señor que lleva en brazos un niño. A este cuarto se le ha denominado la presentación. En el cuarto 2 se van a narrar las vicisitudes de una feroz batalla que pareciera tener lugar el 2 de agosto de 792 después de Cristo. A su vez se van a presentar estos prisioneros y se va a notar el suplicio que están sufriendo. Aquí lo vemos en la escena de abajo. Destaca la presencia del gobernante Changmuan II ataviado con una piel de jaguar. Y aquí podemos ver a los cautivos y a estos personajes que están celebrando la victoria en la batalla. En el cuarto 3 se va a escenificar el triunfo en la batalla. Se ven los señores de Bonampak con grandes tocados de plumas de quetzal, acompañados por danzantes y músicos tocando sus instrumentos, trompetas, tambores, sonajas, conchas de tortuga. Y en esta escena también está dominada por la figura de Changmuan II, que lo veíamos en el cuarto 2, que realiza un ritual de sacrificio ofreciendo su sangre a los dioses. También en esta fotografía podemos ver lo que es la bóveda maya con estas paredes laterales inclinadas. Aquí vamos a ver los incenciarios de Palenque. Se encontraron en la zona de las cruces, en el mismo sitio arqueológico. Estos incenciarios se utilizaron para colocar copal dentro de ellos y que de esta manera pudieran ser utilizados para los rituales. Además eran colocados dentro de los edificios. Esto ocasionó que muchos de ellos sufrieron graves daños, ya que al colocarse dentro del edificio subieron la presión de la tierra y de rocas calizas, que al final de cuentas se concentraban en el núcleo del edificio, lo que ocasionó que algunos tengan fracturas y pérdida de alguna de las piezas. Estos incenciarios están compuestos por 2 elementos, pues si ustedes lo pueden ver así, el pedestal y el cajete brasero, que se coloca en la parte superior. Este último normalmente tiene una forma cónica y en él se van a depositar resinas vegetales como el copal y la sangre que se quemaban durante los rituales. El pedestal o porta incenciario, como también se le llamaba, es un cilindro hueco al que le adosan 2 secciones laterales en forma rectangular conocidas como aletas. Una de las caras es profusamente decorada con una compleja variedad de elementos iconográficos dispuestos en forma vertical, entre los que destaca un mascarón central, como podemos ver aquí, que normalmente muestra el rostro de alguno de los dioses de la tríada de Palenque, principalmente los conocidos como dioses G1 y G3. Otros pedestales, en número menor, muestran rostros humanos moldeados de manera naturalista, que posiblemente corresponden a los antepasados de la dinastía palencana. Y para concluir esta visita, no me queda más que mostrarles este chacmol, este elemento que servía para usos rituales. En la parte de en medio va a tener una oquedad donde se van a representar estas ofrendas, ya sean sangre, ya sean corazones, ya sea copal, dependiendo del ritual que se esté ejecutando. Este chacmol va a provenir de la zona arqueológica de Chichén Itzá, una zona que se ha considerado como el emblema de la arquitectura maya tolteca, precisamente por las influencias que va a recibir de esta cultura. Se ha discutido mucho sobre las influencias que tuvo la zona maya, tanto de la cultura teotihuacana como la tolteca. Sin embargo, en el caso de Chichén Itzá es clara la evidencia de que se tenía influencia de las culturas del centro de México. También de la misma zona Chichén Itzá encontramos estas figuras que van a estar representando a las columnas serpentinas que decoran algunos de los edificios de la zona arqueológica. Aquí vemos una parte de ella. Aquí vemos esta serpiente, la serpiente emplumada, que sería Kukulcán. Esta deidad es muy importante para la zona arqueológica de Chichén Itzá. Si ustedes recuerdan, en Chichén Itzá está el castillo, que es el edificio principal de la zona arqueológica, y en el solsticio de primavera
por efectos de sombras, sobre la escalinata principal del castillo va a bajar Kukulcán, la serpiente emplumada, y eso es un evento que atrae mucha gente, mucho turismo, y ese día se concentran para recibir el descendimiento de Kukulcán. Otra muestra importante de esta influencia tolteca en el sitio de Chichén Itzá van a ser estos atlantillos, estos atlantes que van a estar sosteniendo algo. Si ustedes se fijan, son unos personajes masculinos que van a estar teniendo las manos hacia arriba, que parecen sostener algo. Estos se utilizaban principalmente en el remate de los edificios y servían como ornamentación. No me quiero ir sin antes hablar del famoso declive o colapso maya. Si bien la civilización maya alcanzó su mayor auge a finales del periodo clásico, principios del posclásico, se empezó a dar un periodo en donde las grandes ciudades fueron abandonadas y las poblaciones fueron migrando principalmente a la costa. ¿Por qué se llevó a cabo este colapso? Hay diversas teorías que apuntan a fenómenos naturales como huracanes, sequías o bien al fracaso del mismo sistema agrícola que tenían. Acuérdense que los mayas utilizaban el sistema rosa, tumba, quema para los procesos de agricultura. Este proceso, si bien es efectivo para algunas cosechas, provoca también un desgaste de los suelos que a la larga pues les iba a cobrar un costo. También se han propuesto teorías sobre invasiones extranjeras, guerras internas en los mismos pueblos de las tierras bajas o bien revueltas campesinas hacia los gobiernos. Muchos años después, pues estas mismas causas siguen siendo válidas para los investigadores y al parecer se inclina más a una combinación de diversos factores, tanto naturales como políticos, que llevaron a una catástrofe de la caída de las diferentes ciudades mayas. Pues bien, se había perdido el equilibrio entre la población y los medios de subsistencia en el clásico maya, sobre todo cuando estamos hablando de un ámbito de selva húmeda. Pero ¿qué pasa con estos habitantes? Estos habitantes van a migrar hacia los márgenes de las tierras bajas a otras tierras vecinas, principalmente a la costa. Al abandono de estos centros ceremoniales, incluso los pocos sobrevivientes que quedaron en la zona se van a dispersar finalmente. Las ciudades mayas se van a cubrir de selva y van a permanecer en el olvido hasta el siglo XIX, cuando los exploradores que van a estar llegando a la zona maya van a descubrir de nuevo estas ciudades. También como reflexión me interesa decirles que muchas veces cuando nosotros viajamos a la zona maya estamos buscando encontrar a esos mayas prehispánicos en las zonas arqueológicas a través de sus estelas, de sus monumentos, de sus edificios y de sus pinturas, pero no nos damos cuenta que los verdaderos herederos de la cultura maya, de esa cultura prehispánica tan asombrosa, todavía existen y que están poblando todos estos lugares que se encuentran alrededor de las zonas arqueológicas. Y si quisiéramos descubrir a esos mayas prehispánicos, solamente tendríamos que conocer a los indígenas mayas de la zona para conocer la herencia cultural que tienen ellos y que han heredado a sus antepasados por muchos siglos. Bueno amigos, esto sería todo por nuestro recorrido de la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología. Espero que les haya gustado, que se lleven una muy buena experiencia de estas piezas que tiene esta sala. Déjenme por favor sus comentarios, dudas y experiencias en nuestras cajitas de Facebook y también de YouTube. Nosotros estaremos contestando con mucho gusto todos los tipos de comentarios que ustedes nos dejen. Igual agradezco mucho a las personas que nos han hecho llegar sus donaciones para seguir con estas charlas que nos entretienen cada martes. Los veo la siguiente semana y que tengan una excelente noche. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como un lecho en el que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo.
3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal, y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total del sol, y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.